Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1, nuevamente retomando en la carta a los Gálatas, con este tema general de la religiosidad, el deseo de ser como Dios. Vamos a ver lo que sería la segunda parte de un tema que habíamos visto anteriormente, cuando hablamos acerca del otro evangelio, que ya vimos que no hay otro evangelio, pero que parece evangelio. Ahora vamos a ver el tema, el engaño religioso, y voy a referirme a los versículos 8 al 10 de Gálatas capítulo 1, que dice simplemente: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Palabras duras del apóstol Pablo. Déjeme iniciar con esta historia. Según las declaraciones de Joseph Smith, Moroni se le apareció en 1823 en forma de ángel. Le explicó quién es Moroni. Moroni se dice que fue hijo de Mormón y fue el último profeta nefita. Si usted le entendió, después me explica, por favor. Y se supone que entonces se le apareció en forma de ángel para revelarle en dónde se encontraban supuestamente ocultas unas antiguas planchas de oro. Y del contenido de algunas de estas planchas, Smith afirmó haber traducido el libro del Mormón. Usted conoce esa iglesia, la iglesia de los santos, la iglesia de Cristo de los santos de los últimos días. Un nombre muy rimbombante. Miren que cuando nosotros vemos de dónde proviene su inicio, decimos, es ridículo realmente creer algo semejante. Sin embargo, en la actualidad hay 12 millones de miembros de esta iglesia. Así que sí es un asunto delicado el que el apóstol Pablo habla de que un ángel supuesto traiga un evangelio diferente, el cual debería ser llamado incluso maldito o anatema. Pero no fue el único caso que se presentó en la historia. Encontramos también en los tiempos apostólicos un tal Cerinto. Cerinto, que en los tiempos de la iglesia primitiva afirmó que había recibido una revelación especial y entonces desvió una gran parte de la iglesia. Aquí están los historiadores que relatan acerca de esto. Y más adelante encontramos por excelencia a Mahoma, este profeta que dice que se le apareció también un ángel, recibió un mensaje y entonces se fundó el Islam, y que es una de las religiones más grandes que existen en el mundo. ¿Cómo puede tanta gente creer en algo semejante? Nosotros, pensando un poco, sin acaloramientos, pensando un poco mesurados, decimos, ¿cómo alguien puede creer en eso? La realidad, hermanos míos, es que cuando se presenta alguna situación posible en donde supuestamente alguien con la autoridad revela algo, mucha gente lo cree. Y esta es la gran tragedia que ahora vive la iglesia. ¿Cuál es el engaño? Déjeme presentar en primer lugar lo que dice el apóstol Pablo en este asunto de la religión como lucha de autoridad. Es decir, él lo ve con respecto a esta lucha de autoridad, esta preeminencia que quieren las personas en su momento. Y me refiero nuevamente al versículo 8 que dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predicara otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. No le dice que la maldición del diablo o la maldición de Pablo, dice que le caiga la maldición de Dios. Es algo bastante delicado. Ahora, para entender el contexto de por qué lo está diciendo estas palabras tan duras, tenemos que entender que en ese entonces los adversarios de Pablo se habían hecho tan fuertes, se habían hecho tan evidentes y lo acusaban de que predicaba un evangelio fácil. Decían que el evangelio de la gracia estaba dispuesto para agradar a los hombres y tener éxito. Y que por eso tenía éxito el evangelio. Efectivamente, el gran movimiento de la iglesia en el primer siglo fue apabullante, tanto que los mismos judíos, como lo vimos en uno de los temas anteriores, se vieron celosos al ver lo que lograban por medio de la predicación del evangelio.
Entonces dedujeron estos que en realidad estaba predicando un evangelio simple. ¿Y para qué lo hacían? Lo hacían para desacreditarlo. Para desacreditarlo. En este día tenemos, no sé si es el tercer debate político en nuestra nación, en donde se espera que todos los postulantes acrediten su postura y la manera como van a gobernar. Para eso están los debates, para que entonces se contrasten las ideas y tome una mejor información aquel votante. Sin embargo, nosotros sabemos para qué sirven los debates. No son para acreditar, sino para desacreditar. Se busca hasta debajo de las piedras aquello que pueda ser utilizado en contra de la persona. Así que la pregunta es, ¿y para qué quieren desacreditar a alguien? Es evidente que es para minar o reducir su autoridad. Mire esto que resulta ilógico y hasta grotescamente irracional. Se piensa que al desacreditar a la persona, esa autoridad que tenía esa persona la podemos tomar en automático. Nunca sucede así. La autoridad es algo que se gana, que se obtiene de acuerdo a nuestro proceder. Sin embargo, está esta idea de que al lograr desacreditarlo, nosotros nos beneficiaremos de alguna manera por esa autoridad que ha perdido esta persona. Ahora, el principal argumento opositor de los enemigos de Pablo era que ni siquiera era apóstol. Desde allí partimos. Por eso, en el capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, había dicho: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Él aclara: no vengo de algún movimiento doctrinal, no vengo de algún asunto confesional, sino que vengo directamente autorizado por Jesucristo. Esta es su carta. Sin embargo, ellos seguramente quieren muestras, quieren evidencias, y entonces lo acusan de que no es apóstol. Así entonces encontramos la carta a los Gálatas y también primera y segunda a los Corintios. ¿Se acuerdan? La queja constante del apóstol Pablo es que él sí es apóstol. Y da muestras de ello. Él demuestra que efectivamente tiene el evangelio porque ha crecido, porque se ha sembrado, porque está fructificando en lo que los demás desafortunadamente se dedicaban a dividir. Pero entonces vemos cómo es un asunto constante contra el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué la autoridad es importante? Tenemos que decir que cualquier documento o postura doctrinal adquiere valor por la autoridad de quien la propone. Es decir, ¿qué tanto está él jerarquizado o reconocido? ¿Qué tanto es especialista en el tema? Eso le da autoridad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia y en varias partes de la cultura los escritos pseudoepígrafes. Es decir, pseudoepigráficos que no necesariamente son de quienes lo escribieron, sino que se tomó el nombre de la persona famosa para darle autoridad. Esto incluso lo tenemos en la Biblia. Un ejemplo de ello lo tenemos en Isaías. Los especialistas han dicho que hay 3 formas de escribir en Isaías, lo cual indicaría que hay 3 autores diferentes. Y entonces han deducido simplemente que una parte sí la escribió Isaías, pero las otras 2, aunque sí son con la autoridad de Dios, sí son proféticas, posiblemente tomaron el nombre de Isaías y se unieron para entonces ser reconocidas estas escrituras. Algo semejante es lo que está pasando con el libro de Juan. Yo lo considero pseudoepígrafe porque aunque Ireneo en el siglo II, él propuso que había sido Juan el apóstol el que había escrito el libro, no hay evidencias que lo avalen. Al contrario, todo lo que se demuestra es que fue otra persona. Por eso estoy trabajando yo en ese libro que espero dentro de poco poder presentar para demostrar la importancia de quién es el autor. Sin embargo, esto nos demuestra algo muy importante. La autoridad para ese entonces y para hoy es algo sumamente importante. Pero Pablo, sin embargo, no reclama autoridad sobre nadie porque reconoce que nadie, incluso ni un ángel, tiene autoridad sino solamente Cristo. Ojo con eso. Él no va a decir que volteen sus ojos hacia él, sino que dice que el único autorizado
para que el evangelio sea reconocido como tal es Cristo. Esto no lo pierda de vista. Él dice que es Cristo. Y entonces con esto va a destruir las pretensiones de los falsos apóstoles. Para ese entonces, ya desde el siglo I, aún existiendo los 12 y el apóstol Pablo, se habían levantado algunos que se hacían nombrar apóstoles, y entonces ellos, con las ideas judaizantes, llegaban a las iglesias, las dividían, las pervertían, y entonces demuestra que no es así el apóstol Pablo, porque no predican necesariamente a Cristo. Y aquí nos da una gran lección. No es comparando autoridad con autoridad, sino demostrando el contenido de su mensaje. No se trata de qué tan buenas credenciales tenga él o tenga yo, sino es demostrando lo que realmente contiene lo que enseña. Y esto es lo que el apóstol Pablo está peleando. Él no dice que él tiene la verdad, sino que él dice que Cristo tiene la verdad. Así que esas credenciales son dadas a Pablo por causa de Cristo. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Porque en ese entonces, posiblemente los judaizantes se habían refugiado en tres grandes personajes. Y de eso va a hablar en su momento Gálatas capítulo 2, que son Jacobo, conocido como Santiago, Juan y Pedro. De allí algunos seguramente tomaron esta idea, y lo vemos en Hechos capítulo 15, en donde parece que ellos avalan el proceder de este movimiento judaizante y religioso, y parece que entonces se avalan en la autoridad de las cabezas apostólicas. El apóstol Pablo les va a demostrar en capítulo 2, pues que ni ellos están a la altura. Y entonces con todo esto, el apóstol Pablo se va hasta lo más alto. El apóstol Pablo, cuando emite la maldición, argumenta que sobre toda autoridad humana, incluso un ángel de Dios, nadie tiene autoridad. Es decir, para evitar las especulaciones y los arrebatos entre las gentes, él dice, pues que aún fuera un ser divino, pues ni él tendría la posibilidad de ser reconocido. Sobre él incluso dice que caiga la maldición de Dios. Esto nos ubica en dónde tenemos que estar, porque nos peleamos en las redes sociales por todo y queremos ser expertos, eruditos, más en los asuntos bíblicos, y es vergonzoso cuando nosotros decimos que sabemos y que te voy a demostrar y que te voy a enseñar que estás en un error. El apóstol Pablo casi parece que estás escuchando diciendo que no podemos nosotros perjudicar los asuntos de conciencia de los demás. ¿Quién nos ha autorizado a nosotros? Si Cristo quiere hacer los cambios en las vidas, es el único autorizado en su momento. Así que la maldición va a recaer sobre cualquiera que predicara otro evangelio, sin importar quién fuera. Y dice él, incluso yo. Esto es sumamente atrevido. Ahora cuando hay luchas intestinas en las iglesias y que dicen que el apóstol fulano y el profeta sutano tienen la verdad, y los reformados y los dispensacionalistas y los ecuménicos, y las palabras del apóstol Pablo callarían a todos. Sin duda alguna nos demuestra que nadie tiene la verdad sino solamente Cristo. Pero incluso cuando habla de los ángeles, a esto los desacredita. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Es decir, el apóstol Pablo va por todo. Y dice en 1 Corintios 11, 14 y 15, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Nos lleva a una simple conclusión: nadie está sobre Cristo y su evangelio. Nadie. Ni aún la persona más preparada, más autorizada, ni tampoco la persona que pudiera ser más sencilla. Ahora, el versículo 9 parece una reiteración de lo que acaba de decir en el versículo 8. Él dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Miren, no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces.
A mí me preocupa que todas las cartas del apóstol Pablo, siempre cuando les habla a las iglesias, les reconoce algo. Les reconoce su fe, les reconoce su fidelidad, les reconoce su amor cristiano. Y entonces en cada una de las cartas los felicita por algo, excepto en Gálatas. En Gálatas no dice nada bueno de la iglesia. No puedo decir que fuera la peor iglesia, pero sin embargo el contraste es tan tremendo que en 2 ocasiones dice maldito. El asunto es serio. Así que tenemos que mirar nuevamente a Gálatas y decir, a ver, aquí hay algo que el apóstol Pablo está viendo y que deberíamos de cuidar y deberíamos establecer en nuestras vidas para no caer en semejantes problemas. La palabra en Reina Valera 60 es anatema. Esta palabra que proviene del hebreo simplemente significa maldito. Y mira lo que dice David Guzik acerca de este tema. Dice, Pablo parece tener en cuenta las maldiciones solemnes producidas por Dios sobre los que rompen su pacto. Esas están en Deuteronomio 27. Para Pablo no era suficiente decir, no hagas caso a esa gente. Fue algo más que no escucharlos. Pablo obviamente pensaba que debían ser malditos. ¿Y por qué lo hace? Porque el apóstol Pablo quiere dejar muy claro que no hay un evangelio alternativo, no hay un evangelio similar. Esto que nos quepa en la cabeza. No hay otra cosa, no hay otra manera en donde se pueda presentar el evangelio, sino solamente por medio de Cristo. Ahora, cuando está hablando entonces el apóstol Pablo acerca de los que están siendo sus adversarios, él se mete a la contienda y descalifica a todos, ya lo estamos viendo. Incluso dice que si un ángel fuera el que trajera el mensaje, ese también tenía que ser maldito. Porque para el apóstol Pablo había dejado claro a los corintios que los mensajeros no eran importantes. Ojo con esto. Dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 7, que podríamos decir que es la carta paralela que podríamos ver de apologista. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Atención con lo que dice. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Esto es lo importante. Y el apóstol Pablo entonces descalifica a todos, incluso a sí mismo, diciendo, no es importante el mensajero, lo que es importante es el mensaje. Dejen de poner la vista sobre cualquiera que se presente delante suyo. Ese no es importante. Lo importante es el mensaje. El mensaje que sea de Cristo. Ahora, aquí hay una conjugación, hay un juego de ideas con la palabra mensajero, que proviene, por supuesto, de malach, que es el hebreo, o que viene también del griego ángelos. Así que ya sabemos qué significa ángel. Simplemente significa mensajero. Y dice que cualquier mensajero, sea de esta tierra o sea del cielo, si no trae el mensaje del evangelio de Cristo, que sea maldito. Simplemente. Es interesante que este término lo utiliza un poco más adelante en Gálatas 3:19 en su segunda parte, cuando dice, por medio de ángeles, mensajeros, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Y nos hace sospechar que el apóstol Pablo está insistiendo que este mensaje que provino de un ángel dado a Moisés no es el evangelio, y vemos la reiteración del antiguo pacto contra el nuevo pacto que dice el apóstol Pablo, que por más que el antiguo pacto haya sido la base teológica del nuevo pacto, no es el evangelio. Por más que el antiguo pacto sea la base de pensamiento sobre o bajo el nuevo pacto, no es el evangelio. El nuevo pacto es el evangelio, dice el apóstol Pablo. Así que no solamente lo dice en forma figurada, sino que insiste
que esa regresión hacia las normativas del Antiguo Testamento, hacia las costumbres, hacia las situaciones sacrificiales del Antiguo Pacto, ese regreso es insatisfactorio, es injustificado, porque ese no es el Evangelio es Cristo. Así que vemos en todas formas cómo el Evangelio, sin duda alguna, se justifica por sí solo y por causa de Cristo. Ojo con esto, el Evangelio no necesita defensores. Ahora se hacen ligas de la justicia para ayudar al Evangelio. Hay pastores que se levantan diciendo, yo voy a defender el Evangelio. ¿Y quién te llamó? ¿Tú quién eres? Solamente predica lo que contiene el Evangelio. Es suficiente. Así que no son importantes de ninguna forma los mensajeros. Dice F.F. Bruce, uno de los escritores que pude revisar, el Evangelio predicado por Pablo no es el verdadero Evangelio porque es Pablo quien predica, sino que es el verdadero Evangelio porque el Cristo resucitado lo dio a Pablo a predicar. Por eso es el verdadero Evangelio, no porque Pablo es el apóstol autorizado, sino porque quien se lo dio fue Cristo. Y él dice, ni siquiera se atrevan a mirarme a mí, mucho menos a los demás. Vean a Cristo. Él es el verdadero Evangelio. Aquí nos reflexionamos un poco. ¿Y para quién trabajamos? Cuando hacemos obra del ministerio, tenemos que preguntarnos, ¿trabajamos para Dios o trabajamos para nosotros? Por supuesto que todos contestarán inmediatamente, por supuesto que para Dios. Todos trabajamos para Dios, pero sabemos que estamos buscando algo. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que en ocasiones es evidente que el Evangelio no suscitaría el éxito de las mega iglesias actuales. Recordando lo que el Señor Jesús dijo, que la puerta es amplia para todos aquellos que van a destrucción, pero que el camino es angosto para los que se salvan. Uno piensa, ¿y qué pasa con esos lugares tan llenos de gente? Según alcanzo a ver, y el Evangelio no lo avala. Filipenses capítulo 1, versículo 15, nuevamente el apóstol Pablo dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Miren cómo se han beneficiado los que predican por celos y rivalidad, porque han logrado generar hacia sí un movimiento y una satisfacción personal y económica que les genera tantos dividendos. John Owen, el predicador puritano, por eso dijo, si el Evangelio fuera más claro y fielmente predicado, menos personas profesarían fe en Cristo. Esta cita yo la tengo desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que digamos eso? Porque es obvio que no todos les apetece el Evangelio de la gracia. No pueden creer en algo semejante. Están acostumbrados a ganarse y a dirigir su propio destino. No les apetece lo que Dios puede hacer por ellos. Este hombre da en el clavo cuando dice si fuera más claro y fielmente predicado. Tal vez tendríamos menos resultados de éxito. Se ofrece hoy un evangelio conveniente para no ofender a las personas. Se ofrece un evangelio rebajado para poder digerirse. Se ofrece un evangelio mundano para que sea más accesible a todos los demás. Se ofrece un evangelio religioso para que coincida con los demás pensamientos religiosos en un ecumenismo terrible. Mire lo que dice el apóstol Pablo después de estos pensamientos. Queda claro, el versículo 10, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Estas palabras deben de estar en la cabecera de cualquier predicador. ¿A quién estoy tratando de agradar? En ocasiones evitamos los temas controversiales para evitar que haya un
un alejamiento de la gente. Así que Pablo no se excedió cuando maldijo a aquellos que trajeran un evangelio distinto, un evangelio que no es evangelio, sino que fue tan honrado que él mismo se compromete cuando dice, incluso si nosotros les traemos ese evangelio, que seamos malditos. Mire, la honradez de un predicador debería de ser esa. Señor, el día que yo interfiera en tu mensaje, ese día, quítame la vida y no permitas que yo ensucie la santidad de tu evangelio. Por supuesto que muchos diríamos, no, eso es excesivo. Eso sería justo. En el Antiguo Testamento el profeta falso tenía que ser muerto. Dice Martín Lutero cuando está hablando acerca de estas expresiones de Pablo. Cuando era joven, pensaba que Pablo estaba haciendo demasiado de su llamado. No entendía su propósito. Entonces no me daba cuenta de la importancia del ministerio. Exaltamos nuestro llamado no para ganar gloria entre hombres o dinero, satisfacción o favor, sino porque la gente necesita estar segura de que las palabras que hablamos son palabras de Dios. Este no es un orgullo pecaminoso, es el orgullo sagrado. Martín Lutero da el clavo. Esta debe de ser nuestra actitud. Ahora déjeme ir a un segundo punto rápidamente. La religión como simulación espiritual. Es decir, como aparentando algo que no es. Y me voy a basar en Colosenses 2:18. Dice, la realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Vuelve a tocar los mismos temas, vuelve a tocar hasta los personajes, pero la parte central de su llamado es, la realidad se halla en Cristo. Punto. Hasta allí. Ahora, cuando nosotros vemos la religiosidad, ¿y por qué Pablo se opone tanto a ello? Es porque la religiosidad carece de nutrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando rechaza la gracia de Dios y cae, no tiene nada que ofrecer. Este religioso que está caído no puede dar ningún sentimiento, ninguna situación espiritual, porque está muerto espiritualmente. Así que solamente le queda algo: fingir. Porque está muerto. Fingir espiritualidad. Le queda falsificar la gracia o falsificar el evangelio. Hay que recordar al Señor Jesús cuando estaba hablando acerca de los religiosos. Dice que Satanás es el padre de mentira. ¿Se acuerdan? El padre de la mentira. Y lo denuncia como el promotor de la religiosidad y su falsa espiritualidad. La cita está en Juan 8:44 y los que siguen. Aquí lo que es interesante es, ¿qué pasaría si nosotros, pesados en la báscula del Señor, pasaríamos como ángeles de luz o ángeles caídos? Y deberíamos ser llamados adversarios del evangelio. La palabra Satanás es adversario. Así lo define el Señor Jesús. Aquellos que no tienen nada que ofrecer porque están vacíos y sin embargo ofrecen un supuesto movimiento espiritual falsificado. ¿Cómo podemos entonces, es la gran pregunta, desarrollar la espiritualidad sin el espíritu que da vida? Esa es la gran controversia. ¿Cómo podemos hacer que esto parezca iglesia sin ser iglesia? Mire, yo le voy a dar una receta. 3 pasos para conseguirlo. Si usted quiere formar su iglesia y quiere tener éxito, si quiere salir de acá y ir a una iglesia grande, estas 3 cosas debe de contemplar. Esto está, por supuesto, es un escrito que tengo desde hace algún tiempo y que el día de mañana vamos a desarrollar. Pero son 3 cosas, 3 pasos que tienen que desarrollarse para poder fingir o simular la espiritualidad. En primer lugar, debe de tener un ambiente adecuado. Un ambiente adecuado. Y leo entonces. Cuidando desde el lugar que debe tener un aire misterioso y sagrado que será llamado casa de Dios. Ojo, allí van a decir, no, aquí no se habla, aquí no se ríe uno, aquí es la casa de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo, no el lugar.
hasta la música o sonidos que conducirán a las sensaciones de los asistentes a sentirse dentro de otra realidad que supondrán que es la divina. Se preparará psicológicamente a la gente para obtener una experiencia supuestamente espiritual. La tranquilidad o la algarabía del planificado evento tendrán como fin dar la sensación de paz y alegría que solo Dios puede ofrecer. Si usted quiere promover una falsa espiritualidad, tiene que hacer un ambiente espiritual. Ahora, esto se parece a todas las iglesias que seguramente usted conoce. Lo primero que se insiste es los largos tiempos de alabanza. Aquellos en donde tarde o temprano usted caiga por medio de un canto, por medio de una oración, y entonces empieza a entrar a este ambiente supuestamente espiritual. Olvidan lo que dijo el profeta Isaías en 57, versículo 15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu desplazado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. No dice que está en esas reuniones, sino que está más bien con los que tienen espíritu arrepentido y humilde. Y eso puede suceder en su casa. Eso no necesita que lo provoquen o que le dispongan o que trabajen con sus emociones. Dice la palabra del Señor que Él se acerca a los que tienen corazón contrito y humillado. A esos no desprecia Dios. Desafortunadamente se invierte tanto en este tipo de emociones y sensaciones porque necesitan generar la idea de que están en un ambiente espiritual. Segundo paso, debe de haber una conferencia emotiva. El engaño será completado por un orador motivacional que les llevará a creer que Dios les está hablando por medio de él, llevándolos a sentirse fuera de su realidad cotidiana frustrante. Con palabras estimulantes animará a los congregantes a creer una verdad que los extasiará en el tiempo que dura la actividad, obviamente para después perder la sensación con el punzante escenario cotidiano. A cambio, los beneficiarios otorgarán a la actividad bienes materiales para seguir promoviendo la estimulación de la cual participaron. Este motivador, este conferencista, por supuesto que va a buscar tocar los puntos sensibles que puede estar observando. Puede ser, como siempre, hay necesidad económica, casi siempre van hacia eso. Pueden ser situaciones matrimoniales, pueden ser situaciones familiares. Saben leer de muchas maneras al público y entonces al otorgarles eso, sienten que Dios les está hablando especialmente de eso. Miren, yo lo que he aprendido a lo largo de los años, 21 años que tengo del ministerio, es que no necesariamente la gente necesita oír de lo que les está pasando. Lo que necesitan saber es quién es Dios. Y cuando sepan quién es Dios, sabrán qué hacer. Pero queremos darles las pautas para que suban o bajen, hagan. Eso no les va a servir. Para cómo ni siquiera lo van a entender porque están choqueados. Están en un asunto de negación. Lo que necesitan es despejar su mente y a otro pensamiento más elevado que no tiene que ver con lo que están viviendo, en donde radica su paz verdadera, la paz de Jesucristo. No, los oradores motivacionales no son espirituales. Tercer lugar, y esto habíamos hablado anteriormente, carnalidad reprimida. Es decir, todos mis impulsos que se repriman. El más importante de los materiales en la búsqueda de la espiritualidad simulada es la autorrepresión. Es decir, la autonegación de no tocar, mirar y no hacer. Es donde le dicen, no, aquí no se toma, aquí no se dice, aquí no se sube, aquí no se baja. Es el lugar en donde usted no debe de hacer nada. Busca la negación de las sensaciones que como humanidad tenemos porque las consideran nocivas o indebidas. Pero mire el cambio. Las sensaciones son reprimidas en lo cotidiano, es decir, allá afuera, para darles rienda suelta en el tiempo de adoración, el tiempo litúrgico, donde se santifican para darles un cauce espiritual. Por eso la gente se vuelve loca en esas reuniones y bailan y gritan y se caen
Porque eso no lo pueden hacer afuera, no lo deben hacer afuera, lo hacen allá adentro, porque allí Dios se agrada de esa carnalidad. Imagínense, esta es la idea. No lo hagas allá, hazlo acá. Y por eso esas reuniones son tan mundanas, porque permiten que explote esa olla express, que está en presión constante, y ese día por fin la destapan, y surge todo aquello que tenía atorado. Este sacrificio carnal es ofrecido como muestra de autocontrol y progreso en la nulificación de tales sensaciones que le avergüenzan por ser tachadas de indecentes por sus doctrinas religiosas. Mira, lo que encuentro en la palabra de Dios es todo lo contrario. Cuando Dios nos ha dado sensaciones y emociones, son precisamente para expresar aquello que nosotros estamos sintiendo. Por ejemplo, Eclesiastés 9:7 dice simplemente: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. En lugar de que Dios se esté espantando porque usted sube, usted baja, Dios se agrada porque lo hizo así. Yo me pregunto, cuando estamos en una fiesta, y no una fiesta cristiana, ¿Dios se agrada o se desagrada de la gente? El religioso diría, ¿se desagrada? Yo prefiero no darle una respuesta, pero estoy más cerca con que se agrada. Se agrada cuando se alegra la gente. Hemos llevado al Evangelio a un punto indeseable, en donde es un medio de manipulación. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, ahora es el apóstol Pablo que dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No es cierto que cuando nosotros en esta falsa idea de santificación y reprimimos nuestras emociones, ahí es donde Dios se manifiesta. No es cierto. ¿Cuántas veces un enojo nos ha hecho reaccionar correctamente y defendemos a la familia? Pero cristianamente diríamos, no, mejor es que sufran las consecuencias de la familia. De verdad, nos hizo hombres para no defender a la familia. Hemos llevado esto a un exceso. Y el apóstol Pablo retoma entonces todo el pensamiento religioso y les dice: nada de eso es importante. Lo que es importante es Cristo. Y ahora, desafortunadamente, sigo leyendo, la espiritualidad no se trata de la negación de los sentidos y sus gustos, sino del sano ejercicio de los mismos. Pero la religiosidad, ávida de sensaciones extranormales, propone la mortificación como método de crecimiento espiritual. Mortificación, niégate. Sí es cierto que el Señor dijo: niégate a sí mismo, pero no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con nuestro deseo de amarlo o de no amarlo. No tiene que ver con nuestros gustos. Yo por eso no tomo Coca-Cola, porque el Señor lo ve mal. Hay gente que así lo dice. Hay religiones que no toman café. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios que no soy de eso. Tomo café a mi gusto y lo tomo bien cargado y como cochino. Sin duda alguna nos estamos equivocando. La falsificación de la espiritualidad, sin embargo, no durará permanentemente como quisiera el religioso y tendrá que recurrir a su dosis recurrente, haciendo entonces un negocio de la religión. Necesita la emoción. Esta es la simulación a la que el apóstol Pablo quiere evitar, porque justamente parece que nuestra vanidad es la que se alimenta de todos esos recursos religiosos en lugar de que se alimente de la palabra. Nos sentimos tan satisfechos después de que hemos cumplido con Dios, con alguna actividad, con alguna asistencia, con alguna predicación, pero en realidad hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. ¿Qué tanto ha leído la Escritura esta semana? ¿Qué tanto ha orado? Eso es verdaderamente importante. Ir a los pies del Salvador y escuchar su dulce voz hablando. Termino con lo siguiente.
el escritor de Enduring Word, es una página que existe en internet, propone esto. A Gálatas se le ha llamado la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Al gran reformador Martín Lutero le encantaba especialmente esta carta. Llamó a Gálatas su Catherine Bombora en honor a su esposa, porque dijo, estoy casado con ella. Es decir, le gustó tanto la carta a los Gálatas que dijo, es como si fuera mi esposa también. Algo tiene la carta a los Gálatas. Leon Morris escribió, Gálatas es una carta apasionada, la efusión del alma de un predicador en llamas por su Señor y profundamente comprometido a hacer que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora. Esto es lo que estamos estudiando. Y puedo solamente añadir, ¿sabe quiénes rechazan Gálatas? Los religiosos. Les incomoda. A Gálatas solamente la odia, los religiosos. Que entonces nuestro estudio de la carta a los Gálatas pueda ser el medio para comprender mejor la realidad en Cristo. Padre, te agradecemos por esta palabra. Te rogamos entonces que nos saques de cualquier ensimismamiento inadecuado, religioso, que es falsedad espiritual, para que lleguemos a la conciencia adecuada de que la realidad sea en Cristo. Gracias te damos, Señor, por el apóstol Pablo, porque nos sigue enseñando a través de los años. Gracias en Cristo Jesús. Amén.